Luz y sal, Juan 12, versículo 44, lo subtitula Reina Valera: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús siempre dijo en su ministerio, al menos con Juan es muy reiterado, que él no vino por él, vino porque el Padre lo mandó. Es decir, se subordinó a la orden del Padre. Y tú vas a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él se sometió a lo que su Padre le decía. El que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Padre, como el Padre me lo ha dicho. Espero que mi dislexia no rompa la fuerza de lo que acaba de decir Jesús, la sentencia que acaba de dejar Jesús. Pero Jesús está preocupado porque a veces creemos que solamente Jesús vino a acariciarnos y a consolarnos y a darnos comida y a darnos curación y sí vino a salvarnos. O sea, digo, la realidad es que no vino a salvarnos, y eso es una gran cosa que vino a hacer por nosotros, porque no nos podemos salvar de ninguna manera, ¿no? Quienes entendemos ya el Evangelio, pues sabemos que lo único que vamos a poder gritar en el juicio es: Jesús, Jesús, ¿dónde estás? O sea, tú eres mi abogado. Tú eres mi abogado porque finalmente tú eres el único que pudo expiar mi culpa. Tú fuiste el sacrificio perfecto, el Adán federal que vino y hizo lo que el primer Adán federal no hizo por la humanidad. Punto. Y yo creo en eso. Yo quiero apelar a ese sacrificio para ser salvo. Y obviamente cuando tú dijiste yo creo y Señor y todas estas cosas que la gente luego después estamos embarrando en el suelo, cuando tú declaraste Señor, entonces dijiste que Él iba a regir tu vida, y entonces tú decides que todo lo que Él diga lo vas a hacer como lo dice la palabra de Dios, para que tú seas perfecto como el Padre que lo envió sea perfecto. Y déjame citarte Mateo 12:36, que hace rato en el otro video estaba yo como preocupado por repetírmelo muchas veces. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que sale de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿No? ¿Con qué vas a ser? ¿Cuándo vas a ser justificado? Pues cuando digas las cosas que Jesús te dijo que dijeras, cuando hiciste las cosas que Jesús te dijo que dijeras, cuando hablaste sus mandamientos, cuando viviste sus mandamientos, cuando honraste al Hijo en la tierra, con tus palabras, con tu forma de hablar, porque la palabra era lo único que se tenía en ese tiempo, es decir, como forma fácil, comillas, de llevar y traer. Si no es por el Espíritu Santo, no hubieran podido quedar plasmadas en un papel y en rollos y demás, y guardarse y descubrirse después y poderse leer como pruebas canónicas y demás, y no habría Biblia. O sea, pero lo cierto es que la forma más sencilla que había era hablarlo, decirlo, y de generación en generación que pasaran las palabras. Entonces, aquí el problema es que lo que estamos diciendo nos puede causar
culpa, por eso de ahí la frase de los policías en Estados Unidos, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Toda la ley estadounidense está hecha en base al cristianismo, así que todos los preceptos que uno escucha luego en la ley norteamericana están basados en el cristianismo y escuchas cosas bíblicas, y esta es una. Cuando tú digas cosas en contra de la palabra de Dios, te estás juzgando a ti mismo, tu propia palabra te está juzgando. Cuando tú dices cosas a favor de la palabra de Dios o en congruencia con la palabra de Dios, pues te estás justificando y gracias a eso serás salvo. Esto es importante porque de repente parece que no tiene sentido la palabra con lo que traemos en el corazón, pero Jesús dijo que nuestro fruto de labios es el corazón, perdón, el fruto de nuestros labios es lo que se ha hecho en nuestro corazón. Entonces, por eso tienes que estar comiendo Biblia todos los días. Porque si no empiezas a contaminarte del mundo, a razonar como el mundo, a pensar como el mundo y a decir las cosas que el mundo quiere oír. Y bueno, pues espero que te sea útil y que cuando Dios te juzgue, tú lo único que puedas decir es: Señor, traté de cumplir tus mandamientos, pero aún así sé que lo único que me puede salvar eres tú. No mis obras, no mi reconocerte como Señor y Salvador. Si tú no juzgas que después de ello no viví una santificación que te fuera agradable y grata, pues creo que no es cierto que yo creí en ti como mi Señor y Salvador, porque mi Señor significa mi amo, mi tutor, mi ayo, mi Señor, el que tiene que regir mi vida, al que le tengo que rendir cuentas por si respiré hoy o no respiré, por si gasté o no gasté, por si maldije o no maldije, por si, etcétera, 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 ¿no? Bueno, espero que te sea útil, luz y sal.